que entonces y el día de hoy existe una comisión multipartidaria conformada por representantes de todos los partidos políticos con asiento en el Congreso de la República, que son informados periódicamente de lo que acontece en el caso Chavín de Huántar. Esto es así porque consideramos que es una política de Estado la defensa del Perú en este caso. No fue una reunión clandestina, no fue una reunión en un restaurante, fue una suite de un hotel. Fue una reunión formal, pública, dentro del Poder Judicial, y así consta, porque además esto se ha manifestado antes en la opinión pública, en los medios de prensa. Muy bien. Pasaríamos, si es que hay alguna interrogante de los medios. Por favor, pedimos a los medios de comunicación que se identifiquen, así como al medio al que representan. Premier, buenas tardes. Premier, buenas tardes. TV Perú, Omar Figueroa. Una consulta. La reunión que involucra a varios personajes, de esa manera, entonces, según lo que usted ha mencionado, se enmarca dentro de la legalidad, porque en el Congreso ya algunos evalúan una acusación inconstitucional contra ustedes. Sí, sin perjuicio de que mis colegas también puedan intervenir, quiero decirles que es una reunión de trabajo absolutamente legal, enmarcada dentro de lo dispuesto por la ley del Ministerio de Justicia y la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. El ministro de Justicia puede reunirse para articular la defensa del Perú ante cortes internacionales y ver de qué manera, con la información que se brinde y con las posibilidades de poder recibir toda la documentación del caso, poder preparar la defensa del Perú. En el caso concreto, también del caso Chavín de Huántar, esta reunión que se produjo en mayo del 2012 tenía el propósito de lograr que el Poder Judicial resuelva antes de la fecha de término que teníamos como Estado para contestar la demanda. La demanda se contestó el 17 de agosto del 2012. Lastimosamente, en esa reunión nos dijeron que no era posible porque tenían una serie de audiencias preparadas y entonces teníamos que tener una alternativa, un plan B, para poder formular la contestación de la demanda que finalmente se presentó en esa fecha. No sé si el ministro Queteriano... Sí. Como ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, la reunión tiene como propósito cumplir con una política, o tuvo como propósito cumplir con una política de Estado del gobierno, la defensa de los comandos de Chavín de Huántar, que se produjo en una circunstancia especial, que no es lo normal. No suele acontecer que en un país esté en giro, es decir, se esté llevando un juicio en sede nacional y simultáneamente se tenga un proceso internacionalmente. Lo que suele pasar, lo que es normal, es que luego de agotarse la vía interna, recién se inicia el proceso internacional. Por esa razón era necesaria esa coordinación. Y en ese sentido yo solicité al entonces ministro de Justicia la reunión con el presidente del Poder Judicial, porque era necesaria esa cita para recabar información y tener un conocimiento cabal del expediente. No quiero hacer críticas públicas porque ese no es el propósito, pero en todo momento, desde que asumí la defensa de los comandos de Chavín de Huántar, todos los actos que realicé como agente fueron de dominio público. Se trató una estrategia para desbaratar aquellos argumentos que pretendían falsamente acusar a los comandos de Chavín de Huántar. Por esa razón, periódicamente en la sede del Ministerio de Justicia, como ha señalado el ministro, el presidente del Consejo de Ministros, se informaba de los avances de las gestiones a todos los representantes de los partidos políticos. Y adicionalmente, todas las pruebas y peritajes que se recabaron para ser utilizadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
fueron sometidas a la consideración de la ciudadanía en general. Ustedes recordarán que vino al Perú el médico forense español Juan Manuel Cartagena, que fue el primero en detectar las graves omisiones en las que se había incurrido en la defensa del Estado peruano. También vino el médico forense británico Derek Pounder con el mismo objetivo. Y finalmente, todas estas pruebas, una vez obtenidas y peritajes, que demostraban, que desbarataban la tesis de aquellos que acusaban falsamente a los comandos de Chavín de Huántar, eran necesarias de ser utilizadas en sede nacional. Por esa razón, en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esos peritajes y esas pruebas obtenidas fueron remitidas a la Procuraduría del Ministerio de Defensa para que pudieran ser empleadas en el juicio nacional. Y así ocurrió. Inclusive, como los tiempos no concordaban, una de las pruebas fundamentales que desbarató la tesis de la teoría de que supuestamente se había ejecutado al delincuente terrorista Tito con un solo balazo, no se pudo presentar porque ya el juicio en sede nacional había avanzado. Ustedes recordarán que en mi condición de agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos expusimos ante el país el pronunciamiento de un radiólogo norteamericano que realizó un examen a las radiografías del terrorista Tito, en donde se encontró otra bala, con lo cual se desbarató la tesis de que el terrorista Tito había sido ejecutado de un solo balazo. Sin embargo, esa prueba no se pudo utilizar porque no hubo el tiempo necesario. Las reuniones que hemos tenido, todas han sido de dominio público. Es más, esta reunión fue motivo de una publicación de parte del periodista Ricardo Uceda, creo que aproximadamente hace un año. Y en ese entonces el presidente del Poder Judicial reconoció de la existencia de esa reunión. El día de la interpelación, la semana pasada, ante una pregunta que me formuló el congresista aprista Mauricio Mulder sobre la existencia de la reunión, yo sin problema alguno manifesté que esa reunión se había producido, porque esa reunión tuvo un amparo legal y tuvo un objetivo que es y será el de defender a los comandos de Chavín de Huántar. Lamento de veras que en este contexto político este escándalo pretenda perjudicar el accionar heroico de los comandos de Chavín de Huántar, porque sin duda alguna detrás de esto lo que pretenden es perjudicar la actuación en sede nacional de todo lo actuado, y eso el gobierno no lo va a permitir, porque como ya lo ha mencionado el presidente del Consejo de Ministros, es una política del gobierno la defensa permanente de los comandos de Chavín de Huántar. Premier, permítame una anotación al respecto. Desde el punto de vista legal, la pregunta es si es legal. Considero como ministro de Justicia y Derechos Humanos que no solo es legal, porque efectivamente la ley lo ampara. La ley orgánica, la ley de organización y funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el decreto legislativo 1068 que regula el sistema de defensa jurídica del Estado. No solo la ley lo ampara, sino que considero que es la forma más adecuada y rigurosa de tratar un tema de tal trascendencia. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, en temas de tal trascendencia nacional, cuando el Estado en su conjunto es llevado a juicio internacional en una materia como lo realizado y las acciones realizadas por el Comando Chavín de Huántar,
es un tema que llama la atención del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Por eso que considero que no solo es legal, sino es adecuado y necesario. No hay que olvidar que en el juicio internacional también se involucra al Poder Judicial. Es decir, es todo el Estado el que es llevado a juicio. En sede nacional, sin embargo, eran aquellos que estaban denunciados como autores mediatos y el Ministerio de Defensa. En sede internacional, hay que recordar, es todo el Estado en su conjunto. De ahí que era, según considero desde el punto de vista del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y yo haría lo mismo, es realizar todos los esfuerzos legales para defender precisamente al Comando Chavín de Guanta. Directo. Premier, estamos en vivo para la multiplataforma y a los otros ministros, por supuesto. Usted acaba de mencionar de que se mantenía informado de manera periódica a los representantes de los partidos políticos sobre el caso Chavín de Guanta. Quisiéramos saber si mantuvo informado también a los congresistas de la bancada fujimorista y a otros partidos que han dejado entrever de que podrían denunciarlo constitucionalmente a usted y al ministro Cateriano. Y de otro lado, ¿qué piensa usted sobre esta posibilidad de que se estaría abriendo de que las ONG o los defensores de los derechos humanos, por este caso Chavín de Guanta, puedan pedir la anulación de las sentencias dadas a nivel interno? Sí. Yo quiero decirles que desde que se inició el proceso ante la Corte Interamericana en diciembre del 2011, constituimos un grupo de trabajo especial para la defensa del caso y decidimos entonces, además, que este proceso debería ser acompañado por todos los sectores políticos del país. Y en ese escenario, participantes de todos los partidos, incluida la oposición, ha sido convocada de manera periódica al Ministerio de Justicia para ser informada de los avances del caso. Yo he tenido personalmente varias reuniones con los partidos, con los representantes de los partidos en este escenario para informarles de lo que veníamos haciendo y de las coordinaciones que estábamos realizando para poder sustentar la defensa del Perú en el caso Chavín de Guanta. Esto ha sido así y yo espero que la madurez política prime y presida los acontecimientos que desde el día de ayer estamos viendo en el país. En relación al caso, lamentablemente, digamos, este intento, esta maniobra de quienes buscan, más allá, digamos, de afectar políticamente al gobierno, en este caso a ministros de Estado, más allá de eso, que se reflexione seriamente sobre el daño que se está haciendo al país con este penoso asunto. Nosotros lo que estamos buscando acá es la defensa del Perú y la defensa de los comandos Chavín de Guanta para que no exista ninguna contingencia respecto a su actuación. Y seguiremos aún con estas circunstancias, reitero, defendiendo al país y defendiendo a los comandos Chavín de Guanta. Esperamos que esto no genere ninguna contingencia al Estado peruano y seguiremos, repito, dando instrucciones a los procuradores, a los agentes, para que se continúe una férrea defensa del Perú en este caso. Premier.